en este video vamos a darnos un ejemplo de un pago de una factura legal de un proveedor que es deducible a la que se le aplicó una retención en la fuente. Muy bien, estamos en Home, es decir, en el inicio del programa. Hay dos formas para hacerlo. Podemos hacerlo a través de este icono que se llama Pay Bills, pago de facturas de proveedores, o a través del Vendor Center también tenemos la opción de Pay Bills. Entonces podemos usar cualquiera de las dos. Vamos a usar esta de aquí. Entonces, aquí dice mostrar todas las facturas, o aquí puedo yo poner mostrar las facturas si quiero pagar hasta marzo, las que son hasta marzo, ¿sí? Y aquí vamos a poner, yo necesito ser de una señora María Olivia Peralta y voy a pedirle que me salgan las facturas de ella. Peralta María Olivia. Me asoma solamente la de marzo. Si yo quiero hacer pagos de todas las facturas de ello, le digo Show All Bills. Y aquí me van a asomar la de marzo, otra del 1 de mayo y otra del 31 de mayo. ¿Sí? Entonces, elijo la que voy a pagar. Yo podría pagar todas de golpe, pero vamos a hacer el pago solamente de unita. Aquí dice fecha de vencimiento de la factura. Si yo quiero irme a la factura para verle, me paro en la factura y me pongo Go to Bill y me muestra la factura. Todo está integrado, puedo salirme desde ahí y regreso a la pantalla normal. Esta es la que vamos a pagar, ¿sí? Entonces, elijo la factura. Entonces aquí tengo que el valor de la factura es de $560. Aquí es para usar descuentos si se usan, normalmente en el Ecuador esto no ocurre, y créditos si se usan y sale el dato neto a pagar. En este caso los créditos son las retenciones de la fuente. Entonces, ponemos la fecha del pago, en este caso es el día 13 de marzo, ponemos el 13 de marzo, el método de pago es un cheque, le vamos a asignar un número de cheque, por eso tiene que estar aquí listo. Esta opción de To Be Printed funciona en los Estados Unidos porque la misma empresa imprime sus cheques con su numeración interna. Entonces en el Ecuador siempre vamos a poner Assign Check Number, que es asignar un número de cheque. Aquí está el banco de donde nosotros vamos a hacer el pago y aquí vamos a la opción de usar las notas de crédito, ¿sí? Entonces aquí están las notas de crédito, es decir, son las retenciones. En este caso, esta es una retención, la de marzo, la que vamos a usar, ¿sí? ¿Cuál es la retención? Aquí tenemos la referencia del número de retención, que normalmente cuando hacemos los pagos tenemos frente a nosotros la factura y su retención para ir ubicando el número que tenemos que asignar, ¿sí? Aquí le asignamos y aquí automáticamente ya nos dice 560 era el valor de la factura menos la retención de 100, el valor neto a pagar es de $460. Este valor que pinta aquí es el valor que se va a ir al banco, ¿sí? Entonces ponemos Pay Selected Bills, pagar las facturas seleccionadas, ponemos el número de cheque, en este caso es el 458, comprobamos que la fecha del cheque esté bien, ¿sí? Y ponemos OK. En este caso esta empresa ya tiene una fecha de cierre de balance y hemos puesto por control y cuidado pues un password aquí, ¿no? No les voy a decir en este video, pero bueno. Entonces ponemos OK y aquí dice pagar más facturas. Si quisiera pagar, me voy por aquí o si no, aplasto Done, que significa realizado. Y listo, el pago está realizado. Si yo quiero ver esa factura, cómo pagué, me voy al Vendor Center, ¿sí? Y me voy igual al proveedor Peralta, ¿sí? Entonces aquí está Peralta, nosotros asignamos el cheque 458, está aquí. ¿Cómo sé que pagué por ese módulo? Porque dice Bill Payment Check, es un pago de una factura con cheque. Yo me puedo ir acá al cheque y yo le puedo poner Control H y aquí me muestra qué estoy pagando, la factura. O me puedo ir también a la factura, que en este caso es la 109 que está aquí, y estando aquí yo le pongo Control H y me dice tenías la factura de $560 que fue aplicada una nota de crédito, que en este caso es la retención, de $100, te queda 460 y aplicaste un pago el día 13 de marzo, el número 458, por los 460, saldo 0.
y yo puedo ver desde aquí todo lo que pasó y puedo mostrarle, incluso hacer una captura de pantalla y mostrarle al proveedor en el caso que lo requiera. Eso es todo, espero que este video haya sido de su ayuda. Buenos días.